Buenas tardes otra vez. Cuando le pregunto a mis alumnos del máster de formación del profesorado en la especialidad de filosofía que para qué quieren ser profesores de filosofía y qué es lo que van a hacer en sus clases, pues ellos me responden, por supuesto, que lo que van a hacer es enseñar a pensar a sus alumnos. Y entonces yo les digo, ¿y cómo vais a enseñar a pensar a vuestros alumnos? Y ellos me responden enseñándoles filosofía, ¿no? Y entonces les digo, bueno, pues tenemos mucho trabajo que hacer por delante, ¿eh? Entonces, vamos a plantearnos algunas preguntas, sobre todo con la idea de, por un lado, entender, cuando hablamos de programas de enseñar a pensar en entornos educativos, en realidad de qué estamos exactamente hablando, y luego decir alguna palabra sobre alguno de los programas de los cuales se han recogido evidencias de una manera sistemática y científica y que nos dicen esas evidencias acerca de esos programas, ¿no? Una pregunta que nos podemos hacer y que seguramente muchos de los docentes que estáis aquí os hacéis es si no enseñamos ya a los profesores a pensar en nuestras asignaturas, ¿no? Basta con enseñar lo que enseñamos y entonces eso provoca en que nuestros alumnos pues aprendan a pensar de una determinada manera, ¿no? Pues yo enseño matemáticas y mis alumnos pues aprenden a pensar, entre comillas, matemáticamente. Yo enseño sociales y aprenden a pensar históricamente, o enseño lengua y aprenden a pensar lingüísticamente. Basta ese proceso para hacerlo. En parte estamos diciendo algo que no es del todo incierto, sí, pero es verdad que solo algunos, o no casi todos. Es verdad que esto los docentes lo hacemos de manera implícita, no lo hacemos de manera explícita, ocasional y sobre todo informal. No lo metemos dentro de un proceso que luego evaluamos o nos preocupamos de saber si efectivamente está ocurriendo lo que decimos o lo que suponemos que está ocurriendo. Sí, pero no, ¿eh? No, porque no todos los docentes realmente se dedican a enseñar a pensar a sus alumnos. Todos seguro que tenemos en nuestra cabeza algún profesor o profesora de nuestra infancia que, al contrario de enseñarnos a pensar, pues en fin, nos enseñó casi a lo contrario. Ni siempre, no en todo momento, ni de manera explícita, ni evaluando, ¿vale? Y por eso pues aparecen los programas de aprender a pensar, ¿no? Ha sido común, sobre todo en los últimos años, escuchar esto del aprendizaje basado en el pensamiento. Y yo cada vez que he oído esto, yo soy filósofo, espero que ustedes me lo perdonen, cuando lo escucho he dicho, pero hay otro aprendizaje. Es decir, si hablamos del ser humano, incluso nos estaba poniendo el profesor ideas de que incluso hay actividad mental y pensamiento en otras especies no humanas. Hay otro aprendizaje que no esté basado en el pensamiento y hemos visto, pues vemos diversos programas que existen, que se ponen en marcha en las escuelas, con diversos nombres, que más o menos pues, nos dicen que nuestros alumnos, si aplicamos de alguna manera pues, todas estas estrategias de aprendizaje que se nos plantean, pues van a desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento creativo, su pensamiento lateral, su pensamiento... Y vamos poniéndole adjetivos a ese pensamiento al que de alguna manera recogemos bajo la denominación generalista de aprender a pensar, ¿no? Hasta el punto de, como tenéis ahí en la diapositiva arriba a la izquierda, pues la idea de yo pongo una sandía en medio de mi aula, la corto, y mis alumnos ya están pensando. Ya están pensando, ¿vale? Por arte de magia. Y entonces desarrollamos la idea del pensamiento artístico, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está funcionando de todo esto? Aquí hay muchas cosas que están, algunas funcionando, otras menos, de otras no sabemos muy bien. Vamos a intentar dar alguna respuesta. 4 afirmaciones básicas que lo que pretenden es alimentar el sano escepticismo que pretende alimentar el conocimiento y el conocimiento científico. Un escepticismo que es el principio del conocimiento, pero que nos ayuda precisamente a hacernos preguntas que nos ayuden a aclarar en dónde estamos, ¿no? Lo primero es que hablamos de aprendizaje basado en el pensamiento, de programas de pensamiento, y a veces lo que conseguimos, no distinguiendo entre pensar, verbo, actividad, y pensamiento, cosa sustantivo, es que quizá estemos hablando de cosas que son diferentes, del pensamiento como una cosa que está ahí fuera, o como una cosa que de alguna manera podríamos controlar, ¿eh? Entonces están los procesos, los resultados, primera afirmación. Segunda, pensar es una actividad espontánea, lo es,
pensar bien es una actividad que requiere entrenamiento. Cuando hablamos de programas de enseñar a pensar, generalmente se hablan de programas de enseñar a pensar bien. ¿Qué significa pensar bien? Pues es una cuestión difícil de establecer. Normalmente los programas que conocemos de enseñar a pensar son programas en los que pensar bien significa pensar eficazmente, ¿vale? Y detrás del término eficacia, nos podríamos preguntar, por eso lo pongo en rojo, todo lo que aparece ahí en rojo es que la discusión científica, filosófica, sobre esas cuestiones está en todo lo alto. Es decir, que a veces cuando un ponente pone una cosa en una diapositiva parece que ya es verdad absoluta, como lo ha dicho y lo ha puesto ahí, pero muchas de las cosas que tenemos ahí puestas en rojo son cuestiones sobre las que todavía no nos ponemos de acuerdo y no sabemos muy bien qué significan. ¿Qué significa eficacia en los programas de enseñar a pensar bien? Generalmente detrás hay una idea de que los seres humanos somos seres que elegimos bajo un cierto modelo de racionalidad, que tratamos de optimizar siempre nuestros recursos, en este caso nuestros recursos cognitivos. ¿Qué sería pensar bien? Pues hacer un buen uso de nuestros recursos cognitivos, ¿vale? Un uso óptimo, ¿vale? Pero muchas veces podemos hacer, diríamos, un uso de nuestra actividad mental, no necesariamente optimizador, pero que tenga resultados positivos para nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la eficacia es muy importante ponerlo entre interrogaciones. Los programas de enseñar a pensar, entonces hemos dicho, son programas de enseñar a pensar bien. Ha habido varias olas en estos programas, que empezaron con la revolución cognitiva en los años 60. Primera ola, hablamos de pensar, y lo que hace la ciencia cognitiva en ese momento, la psicología cognitiva, es sobre todo intentar establecer qué es lo que podemos estudiar, investigar cuando hablamos de pensar, porque pensar es una noción demasiado amplia a la que los filósofos han dedicado miles de años a intentar contestar qué significa y todavía no, por lo menos filosóficamente no lo han respondido. Y dicen, bueno, pues fijémonos en las habilidades de pensamiento. Cuando hablamos de pensar hablamos en desempeños, en habilidades, ¿vale? Bien, todo lo que no podamos ver, observar como una habilidad, pues no lo vamos a tener en cuenta como parte de la definición de lo que es pensar. Una segunda ola en la que ya diríamos las habilidades no son suficientes, hace falta observar las disposiciones individuales que permiten, diríamos, desarrollar unas determinadas habilidades de pensamiento. La tercera ola se han establecido la idea de las condiciones. No solamente son disposiciones internas, no solamente son las habilidades que un individuo desarrolla, sino bajo qué condiciones desempeña o pone en marcha ese pensamiento, y también se empieza a hablar de la cuestión de las habilidades no cognitivas, ¿vale? Yo voy a intentar no usar el inglés, que siempre queda muy cool en las estas, pero es lo que se llama ahora las soft skills, que es una manera que queda muy bien dicho, pero que en psicología cognitiva se suele hablar de habilidades no cognitivas. Y la cuarta ola, que de alguna manera recoge todas las anteriores, pues estamos hablando fundamentalmente de metacognición desde el punto de vista de la psicología cognitiva y de las funciones ejecutivas desde un punto de vista más de la neurofisiología del cerebro o de la neurobiología. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Que muchos de los programas de enseñar a pensar están, diríamos, quedándose reducidos a programas acerca de la metacognición, que es una de las dimensiones del pensar humano, pero no la única dimensión. Bien, y los programas de enseñar a pensar, que vamos a ver algunos, prácticamente todos ellos comparten la tesis de la modificabilidad cognitiva, ¿vale? Ahora, ¿cuánto es capaz de modificar la cognición un ser humano individual? Pues es algo, diríamos, difícil de determinar, porque hay componentes genéticos, hay cuestiones ambientales y hay límites a ese desarrollo, ¿vale? El primer programa más importante de enseñar a pensar, o el programa de enriquecimiento instrumental cognitivo, que vamos a ver luego un poco, de Feuerstein, partía de esta idea muy fuerte. Todo el mundo tiene un potencial de aprendizaje que no ha desarrollado y que entonces podemos, a través del aprendizaje mediado, ayudar a que se desarrolle todo ese potencial, ¿vale? Sabemos ahora, y por eso está en rojo, que hay que tener en cuenta, diríamos, los componentes genéticos, que ya sabéis que al principio de la vida su impacto sobre la inteligencia humana es menor que el del aprendizaje, pero a medida que va avanzando la vida y nos vamos haciendo más mayores, pues diríamos la genética cuenta más que el aprendizaje. Entonces, bueno, pues esta es una cuestión que también tenemos que tener en cuenta. Entonces queda mucho por investigar en este terreno.
Sabéis que en la investigación se avanza siempre por refutación. Una de las cuestiones que más nos frustran a veces a los profesores cuando nos plantean evidencias científicas para dentro de la educación es que son muy pocas recetas, no hay recetas, y por otro lado siempre todo está un poco pues en el aire. Es lo que sabemos hasta el momento, pero pueden surgir evidencias que nos hagan cambiar de opinión o que nos hagan revisar las afirmaciones que teníamos hechas, ¿vale? Entonces, voy a ir poniendo aquí algún cuadro. Mucho por avanzar, ¿por qué? Porque pensar, definirlo es una cuestión que tiene sus complicaciones, es una actividad dinámica que no cesa con el resultado, ¿vale? Uno puede, diríamos, observar a un alumno y determinar que tiene una habilidad determinada de pensamiento cuando ve el resultado, pero eso no significa que hayamos visto a ese alumno pensar, porque la actividad, diríamos, no cesa con el resultado, que es global y compleja. Las bases, por supuesto, neurofisiológicas del pensamiento, de la actividad mental, que diría un neurofisiólogo. La idea de la intencionalidad, diríamos, la actividad mental humana, el pensamiento, tiene una intencionalidad, es decir, tiene un sentido y una dirección, y por tanto introducimos elementos de interpretación, introducimos elementos de significado de los acontecimientos que nos ocurren, y todo eso tiene efectos sobre nuestro aprendizaje y sobre nuestras expectativas. La intencionalidad es una cuestión que la investigación está, diríamos, en ello de manera muy fuerte, sobre todo por cuestiones de inteligencia artificial. La cuestión de la subjetividad. Nuestra actividad mental no es una actividad mental, diríamos, objetiva, sino que es subjetiva, que tiene una experiencia subjetiva detrás. Es una actividad finita, es decir, nuestro cerebro no es eterno y se morirá y por tanto dejará de existir y su actividad pues cesará, y puede cesar por otros motivos, por motivos de enfermedad, etcétera. Pensar puede consistir en la incorporación de la realidad extramental y no mental a la propia mente. Fíjense qué cosa más difícil. Realidad mental, realidad extramental, la incorporación de otras realidades mentales. Yo mientras estoy hablando estoy intentando incorporar, porque doy por supuesto que todos ustedes que están aquí tienen mente. Si no lo diera por supuesto, pues no me estaría dirigiendo a ustedes, ¿vale? Entonces, eso ya, intentar comprender qué puede significar eso, pues es una cuestión compleja. Luego la transformación de esa realidad mental ad intra y ad extra del organismo, ¿vale? Pongo ahí analogía porque los procesos mentales de analogía son muy importantes, es decir, cómo convertimos los contenidos de manera analógica para poder comprenderlos. La analogía es fundamental para el pensamiento y por eso es muy importante enseñar conceptos, muy importante, porque los conceptos tienen su fundamento en un proceso cognitivo que es la analogía, y sin conceptos muy difícilmente podemos pensar. Bien, la analogía, por ejemplo, es algo que todavía no hacen las máquinas. Las máquinas más inteligentes son incapaces de producir analogías. Eso solo lo produce por el momento la mente humana. Investigar sobre el pensamiento es investigar sobre múltiples actividades distintas. Solo destaco ahí en rojo algunas de las cuales la discusión es fuerte. Decir, la conciencia, la autoconciencia o el self, la inteligencia, por supuesto la corporalidad, ¿no? Nuestros cerebros no están en nuestros cuerpos a título, diríamos, de una especie de invasor que ha invadido nuestro cuerpo, sino que se imbrica con nuestro cuerpo, y nuestra experiencia corporal es también enormemente importante para lo que signifique pensar. Y por supuesto todas las exteriorizaciones de lo que es pensar. La cultura es la manera en la que los seres humanos somos capaces de dar algo más de eternidad a la actividad finita de nuestra mente. Y gracias a que hacemos eso, pues hoy podemos leer textos de Platón, podemos ver obras de Leonardo, podemos estudiar a Newton, etc. ¿Por qué? Porque somos capaces de producir cultura, y la cultura es una manera también de pensar. Incorporar cultura no es, diríamos, a título de humo de pajas en nuestra vida, ¿vale? Yo estoy cansado ya, no es que sea muy mayor, pero lo he oído muchas veces a mucha gente que te dice, es que yo todo lo que estudié en el colegio, ¿para qué me ha servido? No me ha servido para nada. Que yo, ¿para qué me sirve haber sabido que los reyes católicos en el año 1492 expulsaron a los judíos de España? ¿Para qué me ha servido a mí eso? Y yo siempre les hago la misma pregunta, ¿no? Digo, prueba a no haber recibido nada de eso. Prueba a ver qué pasa. Prueba a ver qué comprendes, prueba a ver qué entiendes, prueba a ver cómo te relacionas con los otros, prueba a ver cómo es tu lenguaje, prueba a ver cómo entiendes tu entorno, prueba a verlo, prueba, ¿vale?
Yo no sé si hace falta o no estudiar esas cosas, pero la cultura tiene importancia porque refleja también nuestra actividad de pensamiento. Los saberes disponibles y, por supuesto, ahora mismo la inteligencia artificial, que no me quiero meter en ella, porque es un elemento que está ayudándonos también a reconsiderar en qué consiste pensar. Bueno, construyendo algunos conceptos, los programas de enseñar a pensar, de los cuales tenemos más evidencias, es decir, más estudios, diríamos, con base empírica, con grupo control, con grupo experimental, etcétera, son estos 5, el programa de enriquecimiento instrumental, la filosofía para niños, aceleración, programa CASE, el proyecto Cero, famoso proyecto Cero, Perkins, Schwartz, ¿no? A lo mejor incluso han venido por aquí en algún momento, Gadamer también ha estado en ese programa, y Somerset Thinking Skills, que es un programa británico. En realidad, todos ellos han ido confluyendo en el ámbito educativo hacia la comprensión de que lo que estamos hablando cuando decimos que enseñamos a pensar en el contexto escolar es que estamos, diríamos, promoviendo la metacognición, ¿vale? La metacognición. Y así, diríamos, vamos a ir llegando al final de lo que queremos presentar. Pero antes de ello, creo que es muy importante aclarar un asunto que tiene mucho impacto en el mundo educativo y que es esto de la taxonomía de Bloom, ¿vale? Yo pongo ahí Bloom y dejamos de pensar. ¿Por qué? Porque yo busqué Bloom en Google, imágenes, y esta es la primera que sale, prácticamente, ¿vale? Yo he ido, como muchos de vosotros, a muchos congresos educativos, a muchas charlas, a mucha formación del profesorado, y en todas ellas, casi todas ellas, pues hay alguien siempre que te pone la taxonomía de Bloom y te dice cosas como, es que recordar, ¿eh? Entonces, esta taxonomía hay que completarla porque primero se corrigió en el 2001, pero es muy importante darse cuenta que el conocimiento no pasa a ser la actividad de recordar, sino que el conocimiento hay que sacarlo de la taxonomía. Y tenemos que hacer, si queremos utilizar la taxonomía de Bloom, que es una clasificación de las actividades de pensamiento, desde pensamiento de orden inferior a pensamiento de orden superior, si queremos utilizarla para programar en nuestras aulas, no debemos identificar el hecho de la importancia de recordar con que eso es recordar conocimientos, no tiene nada que ver. Recordar es un proceso cognitivo, pero el conocimiento tiene varios niveles, incluso en la taxonomía de Bloom, cosa que a veces olvidamos en las presentaciones. Luego, si tú programas por taxonomía de Bloom, tiene que ser una programación de una matriz con dos entradas. La que tienen las actividades, diríamos los procesos cognitivos, será una de las columnas de la matriz, y la otra es los conocimientos diversos que los alumnos tienen que incorporar e ir haciendo la programación, haciendo el matching entre los conocimientos y los procesos cognitivos. Y luego no olvidar que el pensamiento de orden inferior y superior no queda atrás, sino que se va de menor a mayor complejidad, que hay solapamiento entre los distintos niveles y que hay dinamismo. Es decir, que no es que la memoria es el pensamiento de orden inferior y hay que dejarlo atrás en cuanto podamos, sino que sobre la memoria se construye la comprensión y sobre la memoria y la comprensión la aplicación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Algunos programas de enseñar a pensar, de los que tenemos evidencias. Bueno, como estas presentaciones las tendrán a su disposición, pues podréis ver toda la bibliografía. Algunos conoceréis los programas de filosofía para niños. Son programas que se aplican con mucha diferencia, con mucha diversidad, con muchas variantes. En resumen, lo que podemos decir es que se ven ganancias en comprensión lectora y habilidades cognitivas generales, es prometedor en habilidades no cognitivas. Sin embargo, los estudios, necesitamos una mayor replicabilidad, se tienen que hacer más estudios con más escuelas y con más niños, y dudas en cuanto a su inserción curricular. Como un programa extracurricular, está funcionando, como un programa que se inserte dentro de la estructura curricular, pues todavía no tenemos datos. El programa de enriquecimiento instrumental, que se utiliza con personas con necesidades educativas especiales, con gran éxito, de Feuerstein, es muy interesante. La evidencia es moderada, no hay estudios longitudinales. Es verdad que está ampliamente probado en poblaciones de necesidades educativas especiales. El programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein, investiguen, es muy interesante, tiene una limitación importante, que es la de los programas de enseñar a pensar, que es este dilema entre estos programas hay que aplicarlos de manera general a todo el alumnado, haciendo sesiones de filosofía para niños, sesiones de enriquecimiento instrumental, o hay que insertarlo dentro de la programación curricular, ¿vale? Bueno, pues
vamos a decir las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Explicitarlo como programa, pero dentro del currículum. Y los programas de metacognición, que ahora sí que contamos con metaanálisis, con estudios muy importantes con respecto a qué significa ayudar a los estudiantes a regular su propio aprendizaje, que de alguna manera es lo que han ido pretendiendo, hemos ido comprendiendo que la mayor parte de esos programas de enseñar a pensar son programas que lo que ayudan es a que los alumnos aprendan a regular su propio aprendizaje y aprendan a, diríamos, claro, utilizar sus recursos cognitivos de una manera adecuada, ¿vale? Y entonces ahí sí que hay algunas recomendaciones que se pueden hacer para docentes, equipos directivos, asesores de formación, directores generales, si quieren, informadas por la evidencia con respecto a la metacognición. Y yo quiero destacar ya para terminar tres de ellos, ¿no? Uno, muy importante, adquirir conocimientos y habilidades necesarias para ello, formación, entender qué es la metacognición, que sea explícito y luego, muy importante, modelar, ¿no? Modelar. No aprendemos a regular nuestro propio aprendizaje de manera, diríamos, espontánea, sino que tenemos que modelar con algunas actividades, con preguntas en clase, con esquemas, con ayudas que les hagamos a los alumnos, aprender y enseñar a hablar metacognitivamente en clase. Sabemos que eso tiene resultados, ganancias muy importantes en el aprendizaje de los alumnos, en su propia autorregulación, también en su bienestar emocional en el aula y finalmente en su logro escolar. Porque casi todos los programas de enseñar a pensar que se han analizado con evidencias solo han dado evidencias de mejoras cognitivas, pero no se ha estudiado a fondo hasta qué punto tienen impacto en el logro escolar de los alumnos. Y eso nos falta y tenemos que investigarlo. Pues nada, muchas gracias y